Amigos de Noticias Neverí, en esta oportunidad nos acompaña el abogado César Pérez Vivas, haciendo un poco de un recuento de lo que ha sido la vida política del doctor. Él es abogado, es profesor universitario, además fue parlamentario en 1988 y 2005, gobernador del estado Táchira de 2008 a 2012, si mal no recuerdo. Gracias por su tiempo y su disponibilidad. A medida que han pasado los años, han existido sustantivos que se han convertido en movimientos que a la postre se han convertido en movimientos, en partidos políticos, ¿no? Todos ellos llaman a la unión, encuentro, convergencia, polo. ¿Por qué concentración ciudadana es distinta? Y aprovecho la cámara para explicarnos qué es concentración ciudadana. Concertación ciudadana es un esfuerzo de construir un movimiento a partir de los ciudadanos, sin pretensión de convertirse en un nuevo partido político. Lamentablemente, una de las estrategias que ha desarrollado el gobierno de Maduro ha sido precisamente la de fraccionar al máximo posible el espectro político, creando partidos, micropartidos, franquicias políticas, con las cuales dividir a la sociedad. La estrategia de Maduro ha sido muy clara. Yo la llamo D al cuadrado: dividir y desmoralizar a la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de concertación, es crear un movimiento que tenga un norte muy claro, construir la alternativa para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2004 desde una perspectiva absolutamente democrática y humanista, y de esa manera promover la participación de los ciudadanos, que son los que deben resolver finalmente en manos de quién van a colocar la representación de la sociedad democrática. De modo que la concertación tiene como meta inmediata la creación de esa alternativa en las elecciones primarias que la oposición venezolana va a realizar a finales en el último trimestre del presente año. Eso es lo que está planteado. Yo soy, como ustedes saben, un hombre de formación demócrata cristiana, pero ante el colapso de los partidos políticos, ante la disputa entre un partido y otro, y a lo interno de los partidos por la representación legal, por los bienes, me parece que es un desgaste demasiado duro someter a la ciudadanía a temas que van más allá de la cotidianidad, una cotidianidad hoy en día muy afectada por la miseria y la pobreza que ha generado el socialismo del siglo XXI. Dentro del programa llama mucho la atención que usted emplea el término caudillo. Hacía mucho tiempo que no venía a la palestra el caudillismo como tal. Usted promueve el hecho de que sea un solo mandato de 5 años y de erradicar la reelección. ¿Por qué? Bueno, uno de los causantes de la tragedia nacional ha sido la creación de un sistema político autoritario. El socialismo del siglo XXI ha terminado en una dictadura, en una construcción autoritaria donde hay un caudillo, un jefe que domina todos los poderes legislativo, judicial, electoral, el nivel nacional, el nivel regional. Nada se mueve sin la voluntad del caudillo, y esa es una enfermedad histórica en la sociedad venezolana. Y me preocupa muchísimo que haya gente, inclusive, que está en contra de Maduro o contra el socialismo, pretendiendo emular entonces un nuevo caudillo desde otra perspectiva. Y a mí me parece que la reelección indefinida es uno de los factores que ha alimentado esa idea del hombre necesario, del caudillo que es inderrotable. El mito de la invencibilidad de Maduro y del socialismo es fruto precisamente de esa conducta fraccionalista, de esa pretensión de quedarse para siempre en el poder. De modo que si nosotros modificamos la Constitución y establecemos la no reelección del presidente, además reducimos el periodo a 5 años, nos estamos vacunando contra cualquier intento de repetición de esta figura del caudillo. Yo soy partidario de una democracia de instituciones y no de una democracia de caudillos civiles o militares que pretendan, repito, eternizarse en el ejercicio del poder. Porque cuando una persona se pretende eternizar en el poder,
entonces empieza a ejercer la autoridad no para servir a los ciudadanos, no para resolver el problema del salario, el problema de los servicios, cuando no hay agua, cuando no hay salud o educación, sino que el único objetivo es estar allí sentado en el poder. Y entonces viene la persecución, viene el encarcelamiento, viene la censura, el cierre de los medios de comunicación, y además se crea una camarilla en torno a ese caudillo que se hace dueño del poder. Entonces consideran que la república es un botín que les pertenece. Eso es lo que ha pasado en estos años de la revolución, un botín que lo han saqueado totalmente porque no hay control, porque no hay separación de poderes, lo que hay es un caudillo, él mismo maneja todo, se pagan y se dan el vuelto, y de esa manera saquearon a Venezuela, destruyeron la economía y hoy estamos metidos en el hueco más profundo. ¿Cuál es la causa? El caudillismo, el autoritarismo, la falta de democracia, la falta de libertad de expresión para que el país conozca los desafueros que se vienen cometiendo desde el poder. Lo que muchos llaman eso de hiperpresidencialismo, ¿no? Doctor, gana Pérez Vivas las primarias, gana Pérez Vivas las presidenciales, se acaba el mandato pues, de Pérez Vivas. ¿Qué garantía tiene usted como demócrata de que su sucesor va a seguir la misma línea o una línea parecida? Por eso es fundamental modificaciones muy profundas al orden constitucional. Una cosa es el modelo de sociedad, el modelo político y económico que yo le estoy proponiendo al país para una Venezuela 50 años. Y otra cosa es un periodo que va a durar 5 años. Por supuesto, comenzando el cambio, debemos establecer las bases de la sociedad democrática soñada por nosotros a desarrollar en 50 años, lo que yo llamo el proyecto histórico. Y otra cosa concreta es qué políticas puede hacer un gobierno presidido por mí para resolver el día a día de la gente, entendiendo que la destrucción tiene su causa en ese problema. Eso es como un paciente que, oye, le dio un tumor, tiene un cáncer y, bueno, hubo que operarlo porque la causa era el cáncer y luego entonces viene un proceso de reconstitución del cuerpo. Así pasa con el cuerpo social. Aquí hay un tumor terrible llamado socialismo del siglo XXI, dictadura de Maduro del siglo XXI. Entonces, cambiar, ir a la causa, extirpar ese tumor y empezar la rehabilitación, probablemente no sea una rehabilitación que dure solo 5 años. Pero uno no puede pensar que la tarea le corresponde a una persona. Yo creo que le corresponde a toda la sociedad. El papel del presidente es liderar un cambio de modelo para que la reconstrucción pueda venir desde todos los sectores del país. Por ejemplo, yo hablo de Estado federal, hablo de la municipalización del poder, debido a que un presidente de la República, cualquiera que se llame, cualquiera que sea el nombre que usted le ponga al que esté sentado en Miraflores, no puede estar pendiente, por ejemplo, de todos los municipios de Anzoátegui simultáneamente. No puede estar pendiente de la vialidad allá, por ejemplo, en El Tigre, de la vialidad rural en Mapire, de la realidad aquí, por ejemplo, de la vialidad en la zona rural. Yo acabo de estar visitando Píritu, por ejemplo, el Atillo, acá en el municipio de Peñalver. Son comunidades periféricas que un presidente no puede estar pendiente de ellas. Pero si hay un municipio fuerte que tiene el apoyo del poder nacional, si hay una economía fuerte en Venezuela que permita que el municipio tenga la capacidad económica, la capacidad jurídica, el respeto de los poderes públicos para ejercer su función, entonces el ciudadano tiene un alcalde cercano al que le va a ir a decir, mire, la carretera para el Atillo acá no está bien. O la carretera al alcalde de Mapire le va a decir, mire, la comunidad de La Victoria, allá en Mapire necesita atender la electricidad. Hay un alcalde que se ocupa de eso. Por entonces es la sociedad la que funciona, no es el caudillo, no es el Mesías que está en Miraflores. Lo que tiene que haber es una reconstrucción del modelo de Estado, del modelo de economía, para poder lograr una solución de toda la sociedad a estos problemas. Pero a nivel nacional tienen que definirse las grandes políticas. ¿Cuál va a ser la política económica? Yo voy a proponer una economía social de mercado, donde la iniciativa privada, la propiedad privada sea respetada, una economía social de mercado que pueda generar un cambio radical de esta economía empobrecedora que hoy tenemos en Venezuela. Por esa razón es que nosotros estamos impulsando este cambio de modelo y este cambio de sistema político. Habla acerca de la doble vuelta, le pregunto por qué, pero nos llamó mucho la atención también que usted convoca al Poder Legislativo otra vez bicameral. ¿Qué cambio positivo podría traer esto?
Muchísimo. En primer lugar, necesitamos un parlamento mucho más fuerte que controle el gobierno, debido a que en estos tiempos el parlamento ha sido una entelequia vacía que no cumple ninguna misión. Nosotros necesitamos tener un parlamento realmente vigoroso, un parlamento con atribuciones. Entonces yo propongo no solamente que venga el parlamento bicameral, sino propongo que ese parlamento tenga poder. Y para eso voy a dar dos temas claves que deben volver al parlamento. Primero, la facultad de legislar. Paradójicamente, en estos 23 años de revolución, lo que hemos tenido es un parlamento que no dicta leyes, las leyes las ha dictado el gobierno a través de una figura llamada ley habilitante. La ley habilitante ha permitido que el presidente de la República dicte 623 leyes por decreto. Es decir, el parlamento no cumplió con su función, los ciudadanos no fueron consultados, no hubo posibilidad de que los diversos sectores de la sociedad opinaran respecto a las leyes claras, como la ley de tierra, la ley de economía comunal, que lo que ha hecho es convertir en policías a los agentes del PSV en las comunidades para intervenir unidades de producción como haciendas, granjas, como negocios pequeños que los cierran porque simplemente un comisario político lo considera conveniente. Entonces, ese modelo legislativo tiene que eliminarse. Es una vieja resaca de la realeza, el tema de que el presidente pueda ser habilitado para legislar. De modo que mi tesis es eliminarle totalmente al presidente la posibilidad de dictar una ley. Eso va a tener el Parlamento. El nuevo Congreso debe asumir plenamente la facultad de legislar. Pero además, otro tema clave, el tema militar. En la Constitución del 99 se eliminó una atribución fijada por el libertador Simón Bolívar al Congreso, y es autorizar el ascenso de los militares al grado de coronel y al grado de general. Ese ascenso que estableció el libertador lo eliminaron en la Constitución del 99 porque el presidente quiso ser el único político a intervenir en el tema de los ascensos militares. En cambio, cuando sea el Parlamento, pues los militares van a tener que verse frente a diversos sectores políticos y por lo tanto no van a meterse en política. Hoy en día hay generales y coroneles que son más activistas políticos que un diputado del PSV en la Asamblea. Entonces esos señores tienen que volver a la sindéresis, volver a respetar la norma de la Constitución que dice que la Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación y no de una persona o de un partido político. Eso se acabó. ¿Por qué? Porque le quitaron el control político, el control del Parlamento. Entonces hoy en día el que quiere ser general tiene que adularle al presidente, cuadrarse con el presidente, con el partido del presidente, convertirse en un segundón de los funcionarios del PSV. En cambio, cuando tiene que rendirle cuenta a todo, tiene que cumplir su misión de manera neutral. Esos dos temas son claves.